Bueno, ahora tenemos los ejercicios 6 y 7 que los estaremos resolviendo en nuestra mesa de trabajo. Vamos a ello. Entrando al ejercicio 6 nos dice, los ángulos de un triángulo si el perímetro es el doble del segundo. Ok, entonces aquí primero hay que ver los ángulos de un triángulo. Hay que recordar que un triángulo tiene 3 lados y siempre va a tener 3 ángulos, y la suma de esos ángulos interiores va a ser 180. ¿Correcto? Entonces, si queremos saber el ángulo de un triángulo, podemos entender que son 3 ángulos y que su suma de estos 3 ángulos es igual a 180 grados. Ok, entonces, tenemos 3, tenemos 180 y queremos saber el de un ángulo, por lo tanto podemos decir que esto sería una división, ¿correcto? Entonces tenemos que un ángulo va a ser igual a 180 sobre 3. Ok, y ahí ya tenemos los ángulos de un triángulo, porque lo único que queremos saber es cómo sacar esos ángulos. Y bien, un ángulo nos daría 180 entre 3. ¿Correcto? Si no nos lo piden de esta manera, sino como forma de ecuación, simplemente hay que despejar, que posteriormente lo estaremos viendo, donde como está dividiendo, va a pasar multiplicando, por lo tanto, esto quedaría como 3x igual a 180. Ok, y ya nada más sería cuestión de pasar esta acá o acá con su signo contrario, que sería menos. Entonces esto nos podría quedar como 180 menos 3x, ¿correcto? Y esta sería ya la ecuación para encontrar los ángulos del triángulo, porque esta sería la ecuación, los pasos para realizarla sería ¿correcto? Primero y después Bien, y así ya encontraremos un ángulo que queremos. En este caso podemos decir que nuestro segundo ángulo es simplemente x. Ok, este sería igual a nuestro segundo ángulo. Correcto, este símbolo significa ángulo. Bien, entonces por último, para calcular el perímetro, nos está diciendo que es el doble del segundo. Tenemos que nuestro segundo ángulo es igual a x, por lo tanto, el doble es multiplicarlo simplemente por 2 y esta sería nuestra respuesta. Sería nuestra ecuación para encontrar, hay que remarcarlo, sería esta nuestra ecuación para encontrar los ángulos de un triángulo y poder saber cuál es el segundo. Y por último, para sacar el perímetro que nos dice que es el doble del segundo, teniendo que el segundo es x, y para sacarle el doble se multiplica por 2. En el ejercicio 7 tenemos el perímetro de un triángulo rectángulo si se sabe que el cateto mayor mide 3 unidades más que el cateto menor y que la hipotenusa es 2 unidades mayor que el cateto mayor. Ok, primero hay que identificar cuál es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene todos sus lados diferentes. Ok, y como ahí lo está diciendo, a la parte mayor se le va a llamar hipotenusa, que lo vamos a estar marcando con una H. Bien, el cateto mayor lo podemos observar. ¿Cuál es? Que sería el de aquí. Le vamos a poner cateto M o CM, que, bueno, no, porque nos vamos a confundir. Cateto mayor. Bien, y aquí tenemos al cateto menor. Cateto menor. ¿Correcto? Entonces, identificando al triángulo rectángulo, tenemos que son 3 lados diferentes y a estos 3 lados diferentes, al mayor o al que cruza, le vamos a llamar hipotenusa. Cateto mayor, como podemos observarlo, pues es un lado grande y el cateto menor es el lado pequeño. ¿Correcto? También una característica de esos triángulos es que siempre van a tener un ángulo de 90 grados. Bien, entonces teniendo esto, hay que leer nuevamente el perímetro de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a saber que vamos a sacar el perímetro y lo vamos a marcar con una P. Perímetro. Ok, este perímetro va a ser igual a lo siguiente. Se sabe que el cateto mayor mide
3 unidades más que el cateto menor y que la hipotenusa es 2 unidades mayor que el cateto mayor. Ok, aquí entonces primero empezaremos por el cateto menor. El cateto menor es cualquier número en este caso. Entonces, como ya hemos estado viendo, cualquier número lo vamos a representar con una letra. Ok, A, X, T, E, H, lo que sea lo podemos representar. Ok, en este caso vamos a representarlo con una A y vamos a colocarlo aquí. Cateto menor es una A. Ok, teniendo esto, se sabe que el cateto mayor mide 3 unidades más que el cateto menor. Ok, entonces, antes de continuar, hay que recordar que el perímetro es la suma de todo el contorno. En este caso, la suma del cateto menor, cateto mayor y la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos el cateto menor, ponemos nuestro signo de suma, porque ya hay que indicar que vamos a pasar al cateto mayor, y el cateto mayor nos dice que mide 3 unidades más que el cateto mayor. Ok, entonces, como mide 3 unidades más, esta es una unidad, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar 3, ¿correcto? Entonces vamos a tener al cateto menor y 3 unidades más, le sumamos 3 unidades más para que nos dé el cateto mayor. Ok, y hay que encerrarlo en un paréntesis para indicar que todo esto es un solo número, ¿correcto? Entonces, cateto menor ya lo tenemos, más cateto menor más 3 unidades porque el cateto mayor es 3 unidades más que el cateto menor, ¿correcto? Y bien, ya tenemos el cateto mayor y ahora hay que pasar a la hipotenusa. Colocamos nuevamente nuestro signo de más y ahora leemos. Y la hipotenusa es 2 unidades mayor que el cateto mayor. Ok, entonces hay que verlo aquí. El cateto mayor es A más 3, ¿correcto? Pero la hipotenusa todavía tiene 2 unidades más aparte del 3. ¿Por qué? Porque es 2 unidades mayor que esto. Entonces, si le ponemos otra unidad, vamos a ver que es el 4. Y si le ponemos otra unidad, sería el número 5. Por lo tanto, podemos decir que la hipotenusa es A más 5. ¿Correcto? Entonces tenemos que A más 5 ya son 2 unidades más que el cateto mayor, que solamente era 3 unidades más que el cateto menor. Entonces por último colocamos A más 5. Y cerramos nuestro paréntesis igual para indicar que esto es un solo número. Ok, pero estará compuesto de 2. Bien, entonces simplemente este sería el resultado. El perímetro de un triángulo rectángulo, aquí lo tenemos. Si se sabe que el cateto mayor mide 3 unidades más que el cateto menor, tenemos al cateto menor más 3 unidades, es lo que mide el cateto mayor, más la hipotenusa, que son 2 unidades más del cateto mayor. El cateto mayor es A más 3 más 2 unidades más, A más 5. Ok, y este sería el resultado de este problema 6. Bueno, entonces como pudimos ver en nuestros últimos ejercicios, tenemos el 6, los ángulos de un triángulo si el perímetro es el doble del segundo. Entonces aquí, aparte de mostrarlo en un lenguaje algebraico, tuvimos que aprender que la suma de los ángulos internos es de 180 de todos los triángulos. Y aquí vimos P de perímetro igual al doble de cualquiera de nuestros ángulos. Aquí vimos que el segundo ángulo vale X, que esto representa ángulo, y finalmente sacamos que el ángulo se va a recibir de los 180 entre 3. Entonces es su expresión, como tal está para poder sacar el perímetro, y aquí vemos los ángulos. El 7 dice el perímetro de un triángulo rectángulo se sabe que el cateto mayor mide 3 unidades más que el cateto menor y que la hipotenusa es 2 unidades mayor que el cateto mayor. Entonces aquí vimos lo que es el triángulo rectángulo, que siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Vemos el cateto menor, el cateto mayor y la hipotenusa. Y aquí vemos el perímetro que se conformó de A más 3 más A más 5, que es todo lo que nos está diciendo este enunciado.